Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Voz del 21. Yo soy Isaac Vázquez y en esta oportunidad tenemos como invitado a Roque Benavides. Él es empresario, presidente de Minas Buenaventura y además ha sido también presidente de la CONFIEP en su momento. ¿Qué tal? Bienvenido a nuestro programa. ¿Qué tal? Muchas gracias por la oportunidad y la entrevista, Isaac. No, gracias a usted por estar con nosotros. Y nos gustaría comenzar hablando sobre este nuevo gabinete, ¿no? Que ha recibido la confianza recientemente. Pero más allá de eso, ¿qué opinión le genera a usted? ¿Cree que que venía el caso que le entreguen la confianza? Había algunos cambios y para algunos analistas, claro, centrados en el ámbito económico, veían que de pronto el perfil del ministro de Economía era pues algo positivo respecto a lo que se había visto antes. Pero también había bastantes cuestionamientos por otros lados, ¿no? Por otros sectores. No sé qué opinión tiene usted al respecto. El quinto gabinete en 8 meses es algo que nos tiene que llevar a la reflexión por la inestabilidad que esto genera. Inestabilidad que se genera especialmente en los funcionarios públicos, en esos funcionarios esforzados, que yo realmente me pongo a pensar qué frustrante debe ser el cambio de 5 ministros, como es el caso del sector energía y minas y tantos otros sectores. Pienso que el, el gabinete se presenta un poco negociando para que haya esta confianza, que por lo demás es una figura que sinceramente no sé si se da en otros países, pero que realmente desgasta mucho tanto al Congreso como al Ejecutivo. Y en ese sentido, quién sabe, habría que repensar si es que esto de la confianza es lo que debería seguir habiendo o si es que el presidente de la República asume pues la responsabilidad de nombrar a sus ministros. Y en ese sentido, una regla básica en la gestión es escoger bien a sus colaboradores. Creo que tener 5 gabinetes, tener tantos ministros que han tenido que renunciar porque si no los iban a echar, pues tiene que llevar a reflexión al señor presidente de la República de escoger pues mucho mejor a sus colaboradores. En este gabinete hay una serie de ministros que están cuestionados, principalmente es sorprendente es haber cambiado el ministro de Salud. Yo creo que eso es una cuestión que también debería llevar a reflexión, pero en general, como digo, en el sector energía y minas, tenemos el quinto ministro en 8 meses. Eso nunca se había dado que es un ministerio que yo lo tengo tan cercano por mi labor profesional. Ujú. Considerando lo que usted nos dice, ¿serían entonces el sector salud y energía y minas los que más preocupación le generan a usted? ¿O de pronto habría algún otro más que apuntar? Porque hasta hace poco había bastantes reparos sobre el sector transportes, ¿no? Pero hubo un Pero cambio no, no, y no sé qué mirada tenga usted. es evidente que el sector transportes, el sector justicia, no, sí, yo menciono el sector energía y minas no específicamente por el señor ministro de Energía y Minas, a quien no conozco, no he tenido el gusto de conocerlo, pero lo digo porque es evidente que mi contacto con el gobierno trabajando en el sector de minería es un sector que yo sigo con algún detalle, ¿no? Ujú. Y ahora, en cuanto a lo que es el Ministerio de Energía y Minas, ha habido bastantes críticas, e incluso algunos la han señalado como si fuese un ministerio que comienza ya a tomar ciertas prácticas de una agencia de empleos porque habían pues el ingreso de funcionarios o en todo caso de personas a puestos para los cuales no estaban capacitadas y era algo, digamos, ya bastante amplio, no eran casos, digamos, separados, ¿no? Y no sé si es que esto de pronto repercute también en la percepción del mismo inversionista, del mismo sector, sobre qué tanta confianza puede tener en de pronto invertir en una actividad que no va a dar las garantías ni siquiera respecto a los funcionarios que pueden estar desempeñándose para el mismo, ¿no? Para el mismo sector. No sé si es que esta figura se da o si de pronto hay observaciones en ese sentido. No cabe la menor duda que en este gobierno hay ministerios que están asignados
a distintos sectores y que el Ministerio de Energía y Minas está asignado al señor Cerrón y a su partido político, es clarísimo. La injerencia de Perú Libre en el Ministerio de Energía y Minas es obvio. Y lo más grave es que no solamente han habido cambios de ministros, pero han habido muchos cambios en los funcionarios. Gente que ha estado muchos años y que ha cumplido un rol realmente de darle estabilidad al Ministerio de Energía y Minas, que necesita, por el solo hecho de que la industria minera específicamente y la petrolera también son inversiones de larguísimo plazo. Y en ese sentido, creo que tenemos que tener mucho cuidado en proteger a nuestros profesionales en el sector público. En estas épocas a mí me toca estar de decano del Colegio de Ingenieros, el Consejo Departamental de Lima, y en el Colegio de Ingenieros estamos muy preocupados por el hecho de que los ingenieros, porque muchos son de esa profesión en los ministerios y específicamente el Ministerio de Energía y Minas, están viendo pues socavada su estabilidad, su trabajo, y eso repercute sobre el sector y por supuesto que repercute sobre la atracción de inversión al sector. Y hablando de inversión en el sector, el panorama para la inversión minera no era nada positivo en los últimos años, no lo ha sido, y en ese sentido, 2022, ¿cómo es que podría ser un año que al menos represente un punto de inflexión pese a todo lo que está sucediendo? ¿Es posible hablar de esto o en realidad no hay un horizonte positivo a la vista ni siquiera en el mediano plazo? Porque no solamente se requiere de confianza, sino también de iniciativa para poder atraer nuevos inversionistas, nuevas empresas interesadas en poder apostar por un país que en realidad ha mostrado que hay cierta, más que desprotección, cierto alejamiento respecto al interés que podría haber, ¿no?, por dar garantías para la continuidad de proyectos. Es evidente que lo que necesitamos es un ministerio que sea más eficiente, que tenga mejor gestión, que la permisología se reduzca para que pueda haber permisos para la exploración, para la construcción, para la explotación, que sean pues mucho más ágiles y eso que pueda contribuir a la reactivación económica. No cabe la menor duda de que la pasada como primera ministra de la señora Vázquez, que fue a Ayacucho y pretendió cerrar minas, pues golpeó duramente al sector. Yo espero que la nueva gestión perciba que el sector energía y minas necesita de respaldo del Estado para poder desarrollarse. El sector privado, por supuesto, cumple un rol fundamental, pero si nosotros no tenemos una burocracia que sea eficiente, un ambiente para la inversión que sea el más adecuado, será pues muy difícil desarrollar los ingentes recursos que tenemos en el Perú en términos mineros, ¿no? Uh-huh. Y cuando hablamos de proyectos, de pronto, por su cercanía o por la facilidad quizás para poder destrabarlos o acelerarlos, ¿cuáles serían los que deberían priorizarse desde su punto de vista? Hay una lista de proyectos que ya en realidad tienen una especie de cronograma, ¿no?, en el MINEM. Sin embargo, eso no quiere decir necesariamente que no pueda haber impases o que por la misma coyuntura puedan terminar pues, prolongando su periodo, digamos, hasta poder madurar y poder salir adelante. No sé cómo lo vea usted. ¿Hay alguno en especial que se deba destacar por su importancia? De acuerdo al mismo Ministerio de Energía y Minas, existen 53.000 millones de dólares en proyectos mineros que podrían ejecutarse. La mayoría de esos proyectos son proyectos de cobre y el precio del cobre ha llegado a su pico más alto, producto no solamente de la inestabilidad internacional, producto de la guerra entre Rusia y Ucrania, sino porque el cobre ha pasado a ser el metal del medio ambiente, el metal que se utiliza en las energías alternativas, la energía solar, la energía eólica, y también porque la tendencia
es a los carros eléctricos que consumen muchísimo más cobre. Es el metal del medio ambiente, es el metal del futuro. Y el Perú es el que tiene más proyectos de cobre en el mundo. Tenemos más proyectos que Chile, que Canadá, que Australia. Y en ese sentido, podríamos mencionar en el sur, por supuesto, Tía María, Zafranal, que se pongan en producción en el norte, Michiquillay, los sulfuros de Yanacocha, los sulfuros de la Zanja y Tantahuatay, ¿por qué no decir La Granja y Cañariaco? Todo eso tendría un impacto muy positivo en el norte del Perú, en la región Cajamarca, en la región Lambayeque. Creo yo que tenemos muchísimos proyectos por desarrollar y que contribuirían muchísimo a la reactivación económica. Ujú. Ahora, pasando a otro tema que, bueno, que está vinculado también a la minería, en realidad a todo el sector, y que son los conflictos sociales. Hay un caso reciente, pero vinculado a la actividad petrolera y que tiene que ver con el lote 95. Pues la operadora, que es Petrotal, dijo que hay, bueno, ya viene diciendo en repetidas ocasiones que el gobierno no está tomando la atención del caso a los reclamos de la ciudadanía y la población que se encuentra en la zona de impacto respecto a necesidades en realidad vinculadas con servicios públicos, ¿no? Con necesidades básicas en realidad. Eh, y que pues obviamente la empresa no puede atender porque es una tarea que uno pues no está como parte de la responsabilidad de la empresa, y dos, porque escapa también en cuanto a lo que implica planificación y otros aspectos más que no vamos a profundizar en este momento. Pero han venido sucediendo ya varios actos de protesta, varias manifestaciones de la misma sociedad, pero que tienen que ver más con un reclamo hacia el tipo de calidad de vida de pronto que esperan desde el mismo, o que pueden obtener desde el mismo Estado. Y quisiera saber si es que, considerando esto y considerando que hubo una serie de sucesos hace unas semanas nada más, o hasta hace unos meses, según como lo queramos ver, en Las Bambas, donde había una manifestación de otro tipo, el tipo de reclamos eran de otra estirpe, pero existe el riesgo de que ese tipo de falta de previsión, falta quizás de interés del mismo Ejecutivo, pueda terminar contagiándose hacia otros proyectos y terminen de pronto volviéndose más complejos y evolucionando a una situación que ya se vuelve difícil de manejar. ¿Existe esa posibilidad de que de pronto comencemos a ver más conflictos que sean más difíciles de solucionar? Creo que el tema de conflictividad social, hay una responsabilidad compartida entre el Estado, la comunidad y el sector privado. Y en ese sentido, el Estado no puede estar ausente de la solución de los problemas. Muchas veces se identifica como si fuera un conflicto entre la empresa y la comunidad, y quien está llamado a ser el fiel de la balanza es el Estado, que no participa en la solución de esos problemas. Muchas comunidades critican que hay actividad económica, petrolera, minera, y que no ven reflejados en su bienestar el hecho de que estas actividades se desarrollen. ¿Y a quién le corresponde hacer las inversiones para que haya ese bienestar? Pues al Estado. ¿A quién le corresponde tratar de solucionar, ser el nexo para solucionar la conflictividad que pudiera haber? Y es al Estado. Y es en ese sentido que creo que hay una responsabilidad pues compartida que exige que todos participemos. Yo entiendo la frustración de las comunidades, pero también entiendo la frustración de las empresas cuando cumplimos con todos los requisitos y resulta que después tenemos que solucionar el problema de las comunidades cuando eso le correspondería, producto de los impuestos que se pagan, le correspondería al Estado. Y yo creo que en eso estamos fallando, y creo que nuestro poder ejecutivo debería ser el que debería subsanar esos problemas, claro que sí. Ujú. La PCM es el organismo, o en todo caso, sí, el organismo que se está encargando siempre de tratar de articular un poco la respuesta ante este tipo de conflictos. Pero la situación ya crítica de estos mismos conflictos sociales
no es algo nuevo, por así decirlo, ¿no? No es algo que de pronto se ve recientemente, aunque ha habido casos que pues obviamente hay que mencionar como el de las Bambas, pero eso ya se ha repetido en años anteriores, ya ha pasado en años anteriores, y me gustaría saber desde su punto de vista si es que hay alguna especie de factor o elemento que está presente en cada una de estas situaciones que genera pues que en realidad la población termine manifestándose y las empresas, como usted mismo lo dice, terminen estando pues frustradas al no poder avanzar justamente con los proyectos. ¿Hay algún elemento que se pudiese destacar de pronto? Bueno, es evidente que en el caso específico de las Bambas, no nos olvidemos que cuando fue ministro de Transportes, el señor Vizcarra fue, recién comenzado el gobierno del señor Kuczynski, fue y llegó a un acuerdo con las comunidades de las Bambas, que era el de asfaltar la carretera, que lo iba a hacer el Estado. Regresó a Lima y no se hizo nada. Cuando han ido todos los ministros que les ha correspondido, han llegado pues a acuerdos y lamentablemente no se cumplen. Creo que también hay un antecedente de que Bambas y Antapacay eran de Glencore y que se pensaba hacer un desarrollo de un mineraducto entre Bambas y Antapacay para ahí subirlo al ferrocarril y no tener que pasar con camiones. Creo que eso también hay que tomarlo en consideración. Pero bueno, la cuestión es que hay que solucionar ese problema para evitar que las comunidades se quejen, puede de que se levanta polvo y que pudiera haber algún tipo de impacto medioambiental. Mi punto de vista es que lo que deberíamos de construir ahí es un ramal del ferrocarril y llevar la producción de Bambas por ferrocarril. Pero eso, una vez más, también requiere de la participación del Estado para llegar a una solución integral. La empresa MMG, Las Bambas, ha cumplido con todos los requisitos que le ha pedido la autoridad competente y creo que lo que debería de hacerse es, quién sabe, una asociación público-privada, una obras por impuestos y construir una línea de ferrocarril. Creo que la infraestructura en nuestro país está pues muy atrasada y eso impacta a proyectos que están ubicados en zonas pues muy aisladas, como es el caso de Bambas. Pero tenemos pues que plantear soluciones y la conflictividad no es solamente en el caso minero. Hemos visto conflictos en en el campo agroindustrial, hemos visto conflictos inclusive en las ciudades. Así que el tema de identificar la conflictividad solamente con el sector minero o el sector petrolero, creo que reduce, limita el problema que es muchísimo mayor. Ahora, cuando hablamos de un tema que ya va más allá de la minería en sí, de la inversión minera en sí, y es la inversión en general, entramos a un campo en el cual las expectativas se están deteriorando y de por sí la última encuesta del Banco Central del mes de febrero nos muestra que había un deterioro en 8 indicadores, perdón, había un deterioro en 18, mejor dicho, en la mayoría de los indicadores, considerando que solamente 8 de los 18 indicadores han tenido una mejora o han estado estables, ¿no? Entonces, esta situación resulta en realidad preocupante en el sentido de que la mirada de los empresarios a 12 meses es que el escenario no luce muy positivo, que digamos. Entonces, ¿qué factores son los que usted cree que pueden resultar importantes o prioritarios para poder evitar que esta situación se siga deteriorando, que estas expectativas se sigan deteriorando? Y claro, está dentro de lo posible para el Ejecutivo, porque también hay factores externos, como por ejemplo la incertidumbre internacional por el conflicto que hay, ¿no?, entre Rusia y Ucrania por la invasión de este último país, de Rusia, que diga. No sé qué mirada tiene usted al respecto. Sí, pero lo que hemos venido hablando antes, la inversión que es fundamental para la reactivación económica, para la creación del empleo, requiere de estabilidad política y económica. ¿Qué estabilidad política tenemos con 5 gabinetes? Y no es que hayan renunciado porque el Congreso de la República los ha mandado a su casa.
sino porque han tenido que renunciar producto de las crisis que se han tenido. La inestabilidad económica, cuando el señor Franke hablaba pues del cambio de la tributación, cuando no tenía ningún sentido. Yo destaco la posición del señor presidente del Banco Central de Reserva en sus declaraciones, donde en el fondo lo que él pide es que haya pues mucho más estabilidad. Y esa estabilidad es la que va a permitir que haya mucho más inversión. Para que haya esa estabilidad, especialmente en el frente político, creo que tiene que haber una selección de personal, léase ministros de Estado, que sea mucho mejor y que pueda contribuir a que el Poder Ejecutivo actúe armónicamente, generando esa confianza que tanto se necesita. Ujú. Hace unos días, justamente hablando de la necesidad de que exista personal idóneo, ¿no? En el gabinete, el Ejecutivo observó una norma que se había aprobado desde el Congreso que se refiere en pocas palabras, para que nos entiendan quienes nos están viendo, a dar garantías para que los ministros y viceministros que entren al gabinete, que entren al Ejecutivo, pues sean personas sin un antecedente pues, penal, que tengan una especie de formación que sea adecuada para el cargo. Y en ese sentido, ¿usted considera que en realidad hay un rechazo del mismo Ejecutivo a adoptar ese tipo de prácticas? ¿Hay una especie de temor a que se den garantías en cuanto a la calidad del personal que ocupe cargos ministeriales? Yo creo que el gobierno del Perú debería de tener a su mejor gente, a su mejor talento, a la gente más idónea, gente proba. Y en ese sentido yo no he leído el proyecto de ley, pero el concepto me parece perfectamente razonable. Lo que necesitamos es a la mejor gente a nivel de gobierno. Y eso es lo que nos va a contribuir a que en el Perú haya mucho más progreso y muchísimo más bienestar. No cabe la menor duda que habrá que seguramente que revisar ese proyecto del Congreso, pero que el objetivo de tener a la mejor gente y que no tenga pues observaciones del punto de vista legal, que tenga el talento y la formación académica que se necesita, eso es evidente. No puede ser que no podamos como gobierno atraer a ese mejor talento. Ujú. Hace un momento estábamos hablando del tema de las expectativas empresariales, ¿no? Y cómo es que se venían deteriorando. Y usted me comentaba la preocupación respecto a lo que puede estar pasando en los mismos ministerios, a la poca estabilidad de los mismos ministros y a toda la incertidumbre política, que no era un garante ni para las inversiones ni mucho menos para la confianza empresarial. Sin embargo, cuando hablamos ya de investigaciones que se hacen desde la Fiscalía, por ejemplo, a personajes ya como el mismo presidente, este elemento se vuelve en un aspecto negativo realmente para el sector empresarial, o de pronto han comenzado sin querer abusar del término, a normalizar de cierta forma que se den ese tipo de investigaciones, y de pronto es algo que preocupa, pero de pronto puede ser manejado si es que mejoran las condiciones a nivel económica, o en cuanto a, al menos en términos de estabilidad económica y de garantías que se puedan dar para el marco normativo que, bueno, rige para cada sector. ¿Es así o cuál de los dos casos usted consideraría que debería tenerse en cuenta? No, yo creo que el servidor público tiene que estar sujeto a que la población y el Poder Judicial puedan investigarlo. Pero también creo que hemos llegado a un extremo. Sinceramente, la Fiscalía, el Poder Judicial, que también tienen pues su ropa tendida, como dicen, este, también tiene que tener mucho cuidado en no entorpecer el trabajo que se pueda hacer. Al señor presidente de la República, él tiene pues que aclarar las visitas a Zaratea y todas estas conversaciones con lobistas y entrega de obras públicas. Claro que sí, pero cuando yo veo
cómo se persigue también en algunos casos a funcionarios públicos y privados, donde, por ejemplo, el caso de Lavallato, que se está investigando hace 5 o 6 años y todavía no hay una acusación. La verdad es que me parece que los procesos son pues muy burocráticos. Yo creo que deberíamos de investigar, acusar si es que hay mérito para acusar y de una vez terminar esos casos. Creo que tiene que haber mucho más agilidad. Justicia que se demora no es justicia tampoco, ¿eh? Ujú. No, eso me queda claro, pero me gustaría hacerle una pregunta respecto a un tema que ya abordamos al inicio de nuestra conversación, que tiene que ver con el ministro de Economía, ¿no? Usted me habló bueno, de su mirada, su percepción respecto al nuevo gabinete, pero hablando ya del señor Graham, Oscar Graham, de forma puntual, ¿a usted le genera una mayor confianza que el señor Graham esté en el cargo? Y si fuese así, me gustaría saber de pronto qué retos observa usted que debería asumir con mayor rigor quizás que el anterior ministro, y si no lo fuere, pues de pronto, ¿qué aspectos son los que le preocuparían a usted? No tengo el gusto de conocer al señor Graham, pero por referencias de personas que me merecen absoluta confianza, es una persona muy competente. Es una persona que no tiene las ideologías que tenía el señor Franke, que evidentemente no contribuía a generar un ambiente de confianza. El señor Graham tiene muy buena formación, ha trabajado muchos años en el Ministerio de Economía y Finanzas y ha trabajado en el Banco Central de Reservas, que es un baluarte de la estabilidad macroeconómica en nuestro país. Y la verdad es que tengo mejores expectativas con el señor Graham que lo que hemos tenido hasta ahora. Yo espero que el Ministerio de Economía y Finanzas mantenga esa estabilidad que es fundamental para la economía nacional. Algunos analistas comentaban en la gestión anterior, ¿no? Respecto a la gestión anterior de Pedro Franque, que hacía falta que el ministro de Economía tomase una posición más firme, más políticamente firme respecto a algunos puntos que le llegaban a competir parcial o totalmente, ¿no? Como por ejemplo el caso de Majesiguas, que implicaba un proyecto de inversión, ¿no?, relevante, o de pronto temas referidos a retiros de fondos de la CFP y otros aspectos que le competían a su sector. ¿Usted cree que de pronto ese es un aspecto que debería cubrir el nuevo ministro de Economía, tener una voz más firme que el ministro anterior? No cabe la menor duda, y él se ha pronunciado, el Ministerio de Economía y Finanzas, por ejemplo, se ha pronunciado de este proyecto para erradicar la tercerización que ha salido entre gallos y medianoche del Ministerio de Trabajo. La verdad es que me da la impresión que el Ministerio de Economía y Finanzas está muy alerta con respecto a estos aspectos que podrían impactar negativamente en la economía. Y tienen, por supuesto, en el doctor Julio Velarde un respaldo que también ha salido a pronunciarse con respecto a todos estos aspectos de política, ya sea laboral o de inversiones de las AFPs, que tienen pues un impacto sobre la economía nacional. Ujú. Y para finalizar, y hablando un poco más de coyuntura ya internacional, ¿no? Y hablando también de impactos, usted ya, bueno, desde su experiencia en realidad como empresario, ¿qué es lo que usted prevé que pueda suceder eh, en cuanto al impacto o efecto que pueda tener esta invasión que ha habido desde Rusia, ¿no?, a Ucrania, y que de una u otra forma va a terminar pues teniendo una repercusión en muchos países, porque ha habido una serie de sanciones que ya todos conocemos que se han impuesto, ¿no? Entonces, ¿usted considera que esto puede afectarnos de cierta manera, o debería ser algo que sea pues muy atendido y observado por entidades como el Ministerio de Economía y Finanzas, el BCR y las que competan en el caso? ¿No? Lo que suceda en otras partes del mundo, en un mundo globalizado como el que estamos viviendo, nos va a impactar y nos está impactando. El precio del petróleo, el precio de los granos,
el precio de los metales. Hay aspectos que seguramente nos van a impactar positivamente, otros aspectos que nos impactarán negativamente, pero desde el punto de vista de la geopolítica, definitivamente esto va a impactar muy negativamente a todo el mundo y al Perú en particular. Hay que entender que Rusia viene de haber sido una gran economía y un poco deteriorada en los últimos años, y pareciera que el señor Putin quisiera regresar a tener esa relevancia. Hoy día en el mundo tenemos al mundo occidental liderado por Estados Unidos y Europa, tenemos a la China, que es un aspecto que hay que tomar en consideración, y tenemos a Rusia, que ha violentado, quién sabe, las reglas de la paz en nuestro mundo. Y entonces será muy interesante ver qué cosa es lo que finalmente dice la China con respecto a esto. Creo que hay que tratar de evitar estos conflictos, y Estados Unidos, y específicamente creo yo que el señor Trump, cuando era presidente, era pues mucho más confrontacional, pero tampoco se puede permitir que el señor Putin alegremente y sin ninguna oposición de Occidente ingrese pues a un país independiente como es Ucrania, que es además productor de granos, productor de metales, productor de petróleo, y que por cuyo territorio pasa el ducto de gas que suministra a Alemania y a Europa el gas que tanto necesitan desde el punto de vista energético. Creo que la geopolítica está definitivamente impactada, el aspecto de la inflación también puede verse impactado. Así que no, pretender decir que porque estamos lejos de Rusia y de Ucrania, esto no nos va a impactar, eso sería una temeridad decirlo. Creo que ya nos está impactando. Ujú. Y en cuanto a lo que es el sector minero, a usted como empresario minero le preocupa cómo es que esto puede de pronto afectar al sector, hablando del sector peruano, ¿no? De la minería peruana, porque hay varios factores que se tienen en cuenta, ¿no? Por un lado está el petróleo, el crudo, que ha subido de precio de forma significativa, pero también está el tema de los metales, ¿no? El cobre venía en un alza de precios que ha tenido una reciente baja, pero no es el único. El caso del oro también ha estado con una alza bastante clara y sustantiva. ¿Usted qué opinión le genera esto? ¿Le preocupa o en realidad todavía estamos en una etapa de analizar qué es lo que viene? No, que preocupa porque la inestabilidad de precios, así como suben, bajan. Y tengamos mucha precaución en eso, pero creo que lo que deberíamos de hacer nosotros es subirnos pues a la ola de esa subida de precios y poner en valor los proyectos que tenemos más a nuestro alcance. La entrada en producción de Quellaveco va a contribuir mucho a la producción de cobre, pero nos preocupa, por supuesto, el bloqueo de Cuajone y el bloqueo de Las Bambas, nos preocupa que el proyecto Tía María no avance, que se haya paralizado en su momento Conga. Entonces, esos proyectos todos son de cobre. Y con la subida del precio del cobre, eso podría significar ingresos sustanciales, no solamente para las empresas, sino en términos de pago de impuestos y la posibilidad de hacer más obra pública y generar mayor bienestar. Hay aspectos desde el punto de vista económico que pueden beneficiar al Perú, pero en el largo plazo creo que nos hace daño como mundo a todo este enfrentamiento que estamos viendo entre Rusia y Ucrania. Bien, le agradecemos mucho por haber estado con nosotros en esta oportunidad. Muchas gracias a ustedes, siempre aprecio la oportunidad. Bueno, esto ha sido todo por esta ocasión. Síganos en nuestras redes sociales de Twitter, Instagram y YouTube y será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.